La violencia hacia niños y rendimiento escolar, bueno, ya lo habíamos mencionado. Si hay niños que viven sin violencia, tienen mejor rendimiento que niños que viven con violencia, ¿no? Eso es obviamente una correlación bastante clara. Esto en el alcoholismo, ¿no? Porque realmente, como les decía, el alcohol es un tema muy, muy complejo, ¿no? Características de padres que sufren ingesta o que viven con ingesta alcohólica. Entonces vemos, ¿no?, que hay una tendencia de una violencia muy grave en la madre, y comparando, digamos, la ingesta de alcohol de la madre y del padre. Si no hay violencia, digamos, sin violencia, a las diferencias que vemos con violencia, ¿no? Hay una violencia más elevada si es que la madre consume alcohol, a que si el padre, o sea, es peor cuando la madre consume alcohol que si el padre consume alcohol, ¿no? Solo llegamos a un 32% que en el caso de los padres, y a un prácticamente 43% en el caso de las madres, ¿no? Haciendo una correlación en violencia. Pero de todos modos hay que tener, o sea, por eso, de otros modos, sí, el alcohol es un elemento que está relacionado íntimamente con el nivel de violencia, ¿no? Y tanto psicológica como si es violencia física leve o grave, que va aumentando conforme también aumenta el consumo de alcohol. La violencia y característica de los padres, ¿no? La escolaridad que les planteaba, y ahí por eso hay que ver qué tipo de escolaridad, ¿no? Si estamos hablando de padres analfabetos o una escolaridad básica incompleta, básica completa, media incompleta, media en humanidades, digamos, completa, técnico profesional universitaria, pero yo tiendo a buscar una diferenciación ahí más grande, y no solamente buscar el grado académico, sino el tipo de conocimientos que el padre adquiera. Puede ser que sea por ahí un técnico o tenga una cuestión básica, pero sin embargo tenga un conocimiento elevado sobre trato con niños. Y esto lo digo porque hace poco yo pertenezco en Bolivia a una institución que es mundial, que es Aldeas Infantiles SOS. Me imagino que a ustedes les hace eco porque es una institución mundial en que tenemos aldeas para los niños, pero también en Bolivia, por lo menos, más que en otros países, tenemos muchos programas de fortalecimiento familiar, ¿no? Y normalmente trabajamos con familias haciendo prevención de bajo nivel económico y socioeconómico en general, y también académico, pero que les damos mucha información de trato a los niños, de educación hacia los niños, de comunicación de pareja, etcétera. Y hemos visto que eso ha reducido tremendamente las tasas de divorcio en ese tipo de grupos que tratamos nosotros, que son en realidad la mayor cantidad de beneficiarios que tenemos como país en Bolivia, a través de Aldeas Infantiles SOS, porque la prevención la estamos tratando desde esa forma, ¿no? La estamos enfocando a padres que están en riesgo de separarse, que están en problemas, que tienen alguna dificultad de comunicación o de violencia, y precisamente familias de nivel socioeconómico bajo y también académico bajo. Y vemos que los resultados son muy buenos, y el nivel académico queda el mismo, ¿no? No suben de nivel académico, digamos, oficial, no es que tienen un título de repente universitario, una maestría, menos, ¿no? Pero los conocimientos que adquieren sobre trato de niños, sobre el uso de la violencia y sobre educación a niños, ahí como que suben muchísimo sus conocimientos, y por ende baja bastante la violencia en esos hogares. Es decir, por eso es que yo, inclusive este tipo de datos, no les veo una correlación muy efectiva, porque el abordaje que siento que se tiene que hacer con este tipo de poblaciones que ejercen violencia es distinto, ¿no? No es capacitarla en ingeniería o lo que sea y que tenga un título enorme, digamos, académico, sino en capacitarla en este tipo de cuestiones. Solamente que, por lo menos en Bolivia, nosotros tenemos problemas de acceder precisamente a niveles socioeconómicos elevados, porque ellos no quieren aceptar participar en nuestros programas de escuela de padres, ¿no? Porque ellos dicen, esos son para los pobres, son para gente con bajo nivel académico. No, el nivel académico tiene sus aristas, ¿no? Y ese es el problema, y estamos tratando de querer abordar, hacer prevención en todas las esferas sociales, y nos está costando mucho, muy fácil es acceder a las esferas bajas,
porque hay una apertura muy interesante de este tipo de gente, ¿no? Por eso esto, con todo respeto a UNICEF, yo también pienso que es muy independiente del país, de la región, de los factores que se manejan individualmente por el país, pero en esta institución, que realmente es una institución que tiene un peso mundial y que nos manejamos con técnicas de abordaje, digamos, muy estructurados, precisamente porque recibimos el dinero de los sponsors de la Fundación Hermann Meiner desde Europa, entonces es que obviamente los resultados son bastante confiables, ¿no? ¿Qué tipos de niño o niña puede ser víctima? Cualquiera, ¿no? Realmente cualquiera. Y eso va a variar, desde luego, también, ese cualquiera, a través de las culturas, no existe un perfil o una característica específica. Es más, digamos, la fantasía torcida que pueda tener el adulto que la vea en esa niña o en ese niño o en esa persona adulta. El abuso sexual infantil se da en todas las clases sociales, religiones, niveles socioculturales y afecta realmente a niños de todas las edades, pero sí hay algunos factores que son de alguna manera más predisponentes o vulnerables. Por ejemplo, falta de educación sexual, y ahí está netamente lo que es prevención, netamente, ¿no? Niños, niñas, y la educación sexual no tiene que ser abordada por colegio. O sea, los colegios, escuelas deben dar una educación sexual, digamos, coadyuvante, nada más. La deben hacer, pero de forma coadyuvante. La educación sexual debe necesariamente venir de forma masiva a partir de las familias, a partir de los padres directamente, ¿no? Bueno, si son niños que tienen baja autoestima, si son niños que tienen necesidad de afecto o atención por algún problema que tengan en la casa o por su propia personalidad en desarrollo, niños que son pasivos, que son, como se dice, introvertidos, que no sean asertivos, que sean sumisos, que no tengan capacidad de decisión, o sea, como digo, no asertivos, que sean aislados de sus colegios, de sus entornos familiares, que no tengan un cuidado, digamos, parental cercano, que sean tímidos, que sean retraídos. Todos estos factores hacen, los analiza también, así como nosotros, el agresor sexual, y puede, pues, acercarse con mayor facilidad a un niño que tenga estas características, ¿no? Los que son abusadores sexualmente también no hay un perfil específico cabalito de lo que es un abusador sexual infantil. Por eso es que nosotros tenemos que mantener la prevención, digamos, en todos los campos, en todos los rangos, y desconfiar un poco de todos, ¿no? Mayoritariamente sí son personas de su propio entorno, que son conocidos por la familia, vecinos familiares, como ya decía, inclusive los propios padres, y que generalmente poseen o han generado alguna relación de autoridad con el niño, ¿no? Por eso es que el niño o la niña tiene respeto, confianza, cercanía, y se va entregando de a poco a este señor o esta persona, ¿no? Que ejerce, ¿no? Porque no solamente son hombres, si bien la mayoría son hombres, también hay algunas mujeres que son abusivas sexualmente. Y hay que tratar de, para la prevención, pelear con los mitos, ¿no? Como creencias erróneas. El abuso sexual es solo cuando ocurre con una violación o penetración por parte del abusador, ¿no? No. La violación no es solamente el delito sexual cuando hay penetración, sino también cuando hay exposición a videos, cuando la persona se masturba delante, cuando el niño está obligado a hacer acciones sexuales que no debiera, que no, bueno, nada de eso, ¿no? O sea, no solamente es penetración. Con el abuso sexual infantil es poco frecuente, no existe, es impresionantemente alta la tasa de abuso sexual infantil que existe, ¿no? Depende del país. Nosotros estamos hablando de que habría tenido por lo menos algún contacto sexual indebido con un adulto, se podría hablar, no estamos hablando de violaciones, sino diferentes variaciones. De cada 10 niños podríamos hablar entre 7, 8 niños que de niños han sufrido alguna, digamos, conducta sexual inapropiada de algún adulto, que no necesariamente tiene que haber sido violación, sino abuso sexual desde el más leve, entre comillas, leve, hasta el más fuerte, ¿no? ¿Los agresores sexuales son enfermos mentales? No, son personas con las cuales charlamos día a día, y claro, la enfermedad la llevan por dentro, digamos, ¿no? No se la visibiliza fácilmente, no tienen algo que demuestra, digamos, que son abusadores o que tienen problemas sexuales. O los abusadores sexuales son fáciles
de detectar, por eso son muy difíciles de detectar, son personas que generalmente hasta no tienen ni siquiera antecedentes penales previos, y la gente se sorprende y cuando se trata de algún familiar, no, imposible, como él siempre fue tan buen chico, trata también a los niños, precisamente, ¿no? Porque se acerca a ellos, ¿no? Hay muchos factores que tenemos que atender. También se puede pensar cuando los niños o niñas generalmente mienten cuando señalan que están siendo víctimas de algún abuso, ¿no? O sea, existe ya una consigna inclusive dada por UNICEF, que al niño hay que creerle cuando hace una denuncia, ¿no? Y eso también tienen que saber los padres. Ya después podemos estar estableciendo una posible hipótesis, aunque muy chiquita, de no tan chiquito últimamente, se han visto que hay hasta un 23 a 24% de denuncias falsas de abuso sexual, especialmente en casos de divorcios contenciosos, ¿no? Eso ya son diferentes seguramente las estadísticas según el tipo de manejo de divorcio que se tenga en los países. Pero eso también hay que atender, que hay una gran cantidad de denuncias falsas por algún motivo, alguna ganancia que se pueda tener de algún tipo de la persona que esté haciendo la denuncia. Por eso es que en psicología forense nosotros, cuando hay una denuncia de este tipo, analizamos no solamente al agresor, a la víctima, sino también el contexto en el cual se está dando esta denuncia de agresión sexual. O también, como creencia errónea, está el abuso sexual infantil, que ocurre solo cuando hay pobreza, ¿no? Hemos visto que hay en otras clases sociales más, o si es provocado por la víctima. La víctima, cuando es niña, niño, o inclusive cuando es adulto, jamás es la que provoca. Hemos tenido bastantes ya discusiones, inclusive aquí en Bolivia, porque había una persona del Estado muy elevada que decía que la mujer es la provocadora, porque para qué usa escotes, para qué usa minifaldas. Bueno, nos la hemos comido viva esa persona, porque la mujer no tiene la culpa. Que el hombre no pueda controlar sus apetitos sexuales de ver a una mujer que está bien puesta o bien presentada o sexy, ¿no? No por eso hay que vestirse como con burkas o cuestiones por el estilo, ¿no? Eso es un horror. También el abuso sexual infantil ocurre en lugares solitarios en la oscuridad, no. O sea, los padres creen que ocurre cuando un niño está afuera o qué sé yo, no, ocurren en la casa, en los lugares más normales y comunes y a toda hora del día. O los abusos sexuales afectan a niños o niñas mayores o adolescentes. No, hay también niños chiquititos que son abusados sexualmente en diferentes edades. Se piensa que, claro, la edad más vulnerable para el abuso sexual o la violación es cuando son las niñas que están prepúberes y están empezando a denotar las características sexuales secundarias, ¿no?